Hola, te saluda Ubaldo Acosta. Bienvenidos a este curso de Java con JDBC. En esta primera lección vamos a revisar una introducción a SQL, así como su sintaxis básica. Esto será la base de las sentencias SQL que ejecutaremos utilizando Java con JDBC, y así aprender a interactuar con una base de datos utilizando Java. Así que si estás listo, nosotros también. Comencemos de inmediato. Introducción a SQL. SQL significa Structured Query Language. Es un lenguaje que nos permite interactuar con una base de datos relacional. Un motor de base de datos, RDBMS, permite administrar a las bases de datos. Ejemplos de bases de datos son MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, etc. Una base de datos contiene tablas relacionadas entre sí, y cada tabla contiene renglones y columnas que guardan cierta información. Estos son solo algunos de los conceptos utilizados en las bases de datos. Y a continuación vamos a revisar algunos ejemplos de sentencias SQL y así observaremos cómo vamos a manipular la información almacenada de una base de datos utilizando Java. Sentencias DML en SQL. En SQL existen varias clasificaciones para poder interactuar con una base de datos, desde administrarla, manipular sus datos, hasta poder corregir información errónea e incongruente dentro de una base de datos. En particular, para poder manipular la información almacenada en una base de datos, necesitamos utilizar lo que es el concepto de DML, o en inglés Data Manipulation Language. Las sentencias DML en SQL estándar se clasifican en distintas sentencias, como son sentencias select. Ese tipo de sentencias seleccionan registros de la base de datos. Sentencias insert. Ese tipo de sentencias inserta registros en la base de datos. Sentencias update. Ese tipo de sentencias actualiza registros en la base de datos. Y finalmente sentencias de tipo delete, las cuales eliminan registros de una base de datos. Ejemplos de sentencias SQL. Algunos ejemplos de sentencias DML son, por ejemplo, la sentencia select. En el ejemplo mostrado, esta sentencia nos va a traer todos los registros que estén almacenados en la tabla de alumnos. Si queremos insertar algún registro, necesitamos utilizar la sentencia insert. Esta sentencia nos va a permitir agregar un nuevo registro en la tabla de alumnos. A su vez, la sentencia update nos permite actualizar los valores almacenados en la base de datos, en la cual normalmente vamos a restringir los registros modificados según querramos modificar la información con el uso de where. Y por último, también podemos eliminar información de cierta tabla, en este caso la tabla de alumnos, y también estamos restringiendo los registros que van a ser eliminados de la tabla de alumnos. Así que estos son algunos de los ejemplos del uso de sentencias SQL de tipo DML. A continuación vamos a instalar la base de datos de MySQL y vamos a poner en práctica cada una de estas sentencias. Vamos a realizar a continuación los ejercicios de instalación de la base de datos de MySQL y también vamos a crear una base de datos utilizando MySQL.